es un hecho. Noruega ha conseguido llegar a la cima de la economía mundial. El país escandinavo se encuentra en los primeros puestos de la lista mundial de la mayoría de indicadores económicos y de bienestar. Es uno de los países del mundo con mayor PIB per cápita, con mayor renta per cápita y su deuda es estable y ronda el 40% del PIB, muy lejos de la deuda española que ya es mayor del 100% del PIB o de Japón cuya deuda está en el 235% de su PIB. También es uno de los países con mayor índice de desarrollo humano, es decir, que tiene una gran calidad de vida e incluso es uno de los países con un menor coeficiente de Gini o dicho de otra manera, es uno de los países con menor desigualdad entre ricos y pobres de todo el mundo. Por si esto fuera poco, Noruega es uno de los países donde es más fácil hacer negocios y prácticamente ha alcanzado el pleno empleo. Pero, ¿cómo ha llegado Noruega a esta situación? ¿Qué ha hecho su gobierno para dar tanto bienestar a su población, o mejor dicho, ¿qué no ha hecho? Si quieres averiguar esto, quédate con nosotros. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. Si estás pensando que Noruega ha hecho todo esto a base de liberalismo, de rebajar impuestos, flexibilizar despidos y de explotar a los trabajadores haciéndolos trabajar mucho, cobrando poco o no, pues nada es más lejos de la realidad. Las condiciones laborales en Noruega son muy pero muy buenas y prácticamente nadie cede su horario estrictamente laboral. De hecho, la cantidad de noruegos que trabajan más de 50 horas semanales es de apenas el 3%, por el 11% que es la media de la OCDE. Pues bien, vamos a empezar con la historia de cómo Noruega se ha convertido en el modelo económico soñado por todos. En los años 60, es decir, hace nada, Noruega era un país con una economía, digamos, que modesta, que prácticamente vivía de la pesca y poco más. El nivel de vida de sus ciudadanos se podía comparar perfectamente con la España de la época, que de aquella también estaba comenzando a crecer y su clase media empezaba a ser más y más numerosa. Sin embargo, su economía estaba bastante lejos de las grandes potencias europeas como Reino Unido, Francia o Alemania. Sin embargo, en mayo de 1963, Noruega reclamó la soberanía de unas aguas situadas en el Mar del Norte. ¿Y qué tenían esas aguas?, te preguntarás. Pues aunque parezca increíble, en 1969 los noruegos, tras mucho buscar, descubrieron que esas aguas tenían unas reservas de petróleo enormes. A Noruega le acababa de tocar la lotería. El problema con que te toque la lotería, ya sabes cuál es. Es que si no sabes gestionar bien tu suerte, en pocos años te puedes arruinar. Pero enseguida Noruega se convirtió en uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. De hecho, era el mayor productor mundial per cápita. Y los años 70 trajeron muy buenas noticias. De acuerdo entre algunos de los principales países productores de petróleo que crearon, una organización llamada la OPEP hizo que en los años 70 el precio del petróleo subiera una barbaridad, provocando una crisis mundial. Sin embargo, a Noruega esto le vino como Dios, ya que de repente podía vender su petróleo muchísimo más caro y el dinero empezó a llegar a raudales al país escandinavo. A Noruega le acaba de tocar la lotería por segunda vez. ¿Y qué crees que hicieron los noruegos? ¿Repartirse el dinero y comprar Ferraris y Lambos? ¿Quitar completamente los impuestos? Pues no. Más bien, todo lo contrario. Para empezar, casi toda la producción del petróleo estaba a manos del gobierno mediante una empresa pública llamada Statoil. Y sí, es verdad que durante los años 70 la economía noruega multiplicó por 5 su PIB, pero el gobierno no permitió que toda la economía de Noruega pasase a ser dependiente del petróleo. Y esto es súper importante. Imagínate que como el petróleo es lo que más dinero te da, hace que toda tu economía, es decir, el 100% de tus recursos, se centren en sacar petróleo, que es precisamente lo que está haciéndote rico. Esto tiene algún sentido, ¿no? Sí y no. Muchos países han obrado así. Sin embargo, el problema que tiene esto es que si el precio mundial del petróleo baja o si se te acaba el petróleo de tu país, que depende exclusivamente de este, vas a tener una crisis de proporciones bíblicas, ya que vender petróleo es lo único que sabes hacer y que puedes hacer. Así que Noruega no desmanteló su industria y mantuvo su producción de petróleo mientras que el resto de la economía seguía funcionando. De esta manera, con una red empresarial desarrollada, si bajaba el precio del petróleo o el petróleo se acababa, los noruegos podían subsistir.
No obstante, a pesar de tener la producción de petróleo controlada, el gobierno noruego seguía recibiendo muchísimos beneficios del petróleo que vendían, y claro, el gobierno se vio con una cantidad de dinero y gente, tanto que casi no sabían en qué gastarlo. Pero en vez de construir rascacielos y quitarle los impuestos a sus ciudadanos, que por cierto es uno de los más altos, Noruega optó por crear una hucha, o mejor dicho, la madre de todas las huchas. Así que Noruega creó un fondo soberano, el mayor fondo soberano del mundo. Y si te preguntas qué es esto de un fondo soberano, pues no es más que un fondo de inversión del gobierno en el que éste invierte en activos de todo el mundo, como en acciones de empresas, materia prima, divisas, bonos de deudas, inmuebles, lo que sea. El caso es que está diseñado como un fondo de pensiones, de forma que el dinero ahorrado en este fondo realmente pertenece al pueblo noruego. Y sí, aquí ya nos metemos a un tema más ideológico, y que es para el gobierno noruego, las riquezas naturales del país pertenecen al pueblo noruego. De ahí que no privaticen la industria petrolífera, y de ahí la idea del fondo soberano. Increíble, ¿cierto? Pues aún lo es más si vamos a las cifras. Para que te hagas una idea del fondo soberano, tiene un valor aproximado de 1,3 billones de euros, es decir, una cifra similar al PIB de España. Si decidimos el valor de este fondo por el número de habitantes de Noruega, nos sale que a cada noruego le corresponde más de 200.000 euros. Eso no quiere decir que cada noruego pueda pedir su pasta y comprarse una casa. Está súper regulado en qué se puede gastar ese dinero, y básicamente solo pueden tocar sus beneficios y exclusivamente para utilizarlos en financiar servicios públicos como la educación, la sanidad, la infraestructura del país, situaciones de crisis muy graves o para reinvertir las ganancias en el propio fondo. Por ejemplo, con el estallido de la situación del COVID, Noruega anunció que iba a retirar 37.000 millones de dólares en su fondo soberano para contrarrestar los efectos del COVID de la economía noruega. Y es que sí, para Noruega, combatir la crisis ha sido tan fácil como simplemente tomar un 3% de su fondo soberano y problema arreglado. Además, Noruega ha convertido su fondo soberano en un arma de política exterior. Para empezar, es importante decir que el fondo puede invertir en bonos o deudas de diferentes países, y prestarle dinero a alguien siempre es bueno, ya que ese alguien te podrá echar una mano cuando lo necesites, te deberán favores y cosas así. Además, el país también invierte en acciones de empresas, pero solo invierte en empresas que no causen controversias en la sociedad. Nada de empresas muy contaminantes, nada de empresas que tengan escándalos de explotación de los trabajadores, nada de fabricantes de armas y, en definitiva, nada que a los ojos de la sociedad noruega no dé un buen ejemplo. De hecho, algunas de estas empresas excluidas son gigantes como Airbus, Boeing o Walmart. También Noruega se ha convertido en uno de los mayores accionistas de empresas gigantes con un impacto global tremendo, como puede ser Apple, Nestlé, Alphabet, Samsung, Microsoft y Amazon. Por poner más ejemplos de Apple, Microsoft y Amazon, el fondo soberano noruego posee en torno al 1% de estas empresas. Eso le permite a Noruega sentarse en los consejos de administración de muchas de las mayores multinacionales del mundo, lo que a su vez le permite influir en las decisiones de estas en su favor o en pos de implantar los valores del gobierno de nuevo o de turno. Además de todo esto, el gobierno de Noruega sigue siendo el accionista mayoritario de su empresa estatal de petróleo, que ahora se llama Equinor, con un 67% de las acciones. El 33% restante de sus acciones están cotizadas en bolsas y cualquiera de nosotros la puede comprar. Y de esta forma es como Noruega ha pasado de ser un país de pescadores que no aspiraba a gran cosa a ser una de las naciones más prósperas del mundo. Muchos dirán que tuvieron suerte y que encontraron petróleo. Yo digo que esa suerte es una gran suerte que ha arruinado a muchos países. Sin embargo, la gestión de Noruega ha sido brillante. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión al respecto. ¿Mantendrá Noruega su nivel de bienestar y, sobre todo, crees que es la economía perfecta? Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1 millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.